Hace unos meses, en el colegio en el que trabajo, hablando con un adolescente que estaba procurando, pues, acercarse un poco más a Dios y estaba, por lo tanto, pues, rezando más de lo que rezaba habitualmente, estaba procurando hacer un rato de oración, pues, todos los días, también procuraba ir a misa no solo el domingo, sino algún día entre semana, incluso también tenía alguna norma de piedad relacionada con la Virgen, procuraba rezar el Ángelus a las 12, las 3 Ave Marías por la noche, e incluso, pues, procurar rezar algún misterio del Rosario de la Virgen todos los días. Y llevaba una temporada que le estaba costando. Había empezado con mucha ilusión, aquellos propósitos, y se había quedado un poco sin gasolina, ¿no? Y llevaba, pues, ya como 2 o 3 semanas que le costaba mucho y que muchas veces, pues, no lo conseguía, ¿no? No conseguía, pues, aquellas normas que se había concretado de piedad. Y entonces, claro, lógicamente se llegó a plantear y dice, bueno, no lo consigo, ¿esto qué sentido tiene? ¿No? ¿Para qué yo me estoy esforzando por procurar esto, que es muy difícil? O sea, ¿esto para qué sirve? ¿No? ¿Por qué tengo que rezar, en el fondo? ¿No? Y entonces él había ya con su cabeza, pues había un poco pensado y entonces me recordaba aquello que yo había dicho una vez en una plática en el colegio, que les había dicho que Dios, pues Dios nos ama de manera infinita. Y entonces, por tanto, nosotros no podemos, en el fondo, hacer nada para que Dios nos quiera más. Y también al revés, les decía, nosotros no podemos hacer algo y entonces, por lo tanto, que Dios nos quiera menos. O sea, Dios nos quiere de manera infinita, con lo cual no le afecta, ¿no? Nuestro amor por nosotros es infinito. Y en segundo lugar, Dios es inmutable, ¿no? Es una palabra un poco rara esto de inmutable, pero Dios quiere decir que es feliz en sí mismo, no nos necesita. Por lo tanto, pues efectivamente, no es que a Dios le gane algo que nosotros recemos, ¿no? Es como, bueno, pues le voy a hacer un favor a Dios. No, no le hacemos ningún favor a Dios porque recemos, ¿no? Porque procuremos, pues, tratarle. No, a Dios no le hacemos ningún favor. Y entonces uno dice, bueno, pues si no le hago ningún favor, ¿esto para qué? ¿Para qué rezo? ¿Para qué procuro, pues efectivamente, ¿no? Dedicarle algunos minutos de mi vida a Dios? Hombre, en primer lugar, porque nosotros somos criaturas y Dios es el creador. Y por tanto, se merece que le tratemos, que le dediquemos un tiempo. Es igual que también, pues uno, aunque no lo vea así, pero en el fondo es así, unos deberes que tenemos con nuestros padres, ¿no? Uno, pues no duda que tiene que tratar, pues, con respeto a sus padres, ¿no? Y tratarles con respeto no significa que haya como un trato, pues, como muy cortés, pero muy distante, sino que ese trato con respeto, pues, es un trato de cercanía, de cariño, ¿no? De cuando llegamos a casa, pues, le damos un beso a nuestra madre, procuramos preguntarle, pues, las cosas de su día, o a nuestro padre. Hay unas cosas, pues, que hacemos de forma natural. Claro, son nuestros padres, ¿cómo no les voy a tratar así, no? Con lo mucho que me quieren, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese es el primer sentido que tienen esas normas de piedad que decíamos, ¿no? La virtud de la piedad es una virtud que nos lleva, pues, efectivamente, ¿no? A tratar a la persona con la que estamos como se merece esa persona, ¿no? Y es, en segundo lugar, porque también esas normas de piedad nos hacen bien a nosotros mismos. Porque cuando rezamos, cuando procuramos, pues, estar cerca de Dios, es lo que estamos intentando hacer, pues, tú y yo a lo mejor en este rato de oración, decir, no, ¿para qué sentido tiene que yo esté aquí? ¿Qué gano? ¿No? Pues en el fondo no es que estemos ganando nada, simplemente nos estamos procurando unir más al Señor. Procuramos, pues, estar un rato con el Señor, ¿no? Yo creo que ese es el sentido que tenemos que darle siempre a cualquier norma, ¿no? Entre comillas, norma, parece como algo que hay que hacer. Normas de piedad, ¿no? O sea, esas pequeñas prácticas que procuramos hacer, ¿pero para qué? Para estar con el Señor. ¿Qué sentido tiene que yo haga mi rato de oración o que yo sea fiel al Señor en mi rato de oración? Pues el sentido que tiene es que yo quiero estar con Jesús. Quiero estar un rato con Él, ¿no? Tampoco se trata de que hagamos grandes cosas en la oración, sino de estar con Jesús, de mirarle, de pasar un rato con Él. Lo mismo que tiene sentido la misa. ¿Para qué vamos a la misa? En el fondo, en primer lugar, para darle culto a Dios, para ofrecerle un sacrificio a Dios, que es el sacrificio de su Hijo, en ofrecerle a Dios Padre su mismo Hijo, ¿no? Y unirnos nosotros en ese sacrificio. O cuando procuramos, pues también, pues rezar algún misterio del Rosario, pues en el fondo es acordarnos de la Virgen, estar un rato con la Virgen.
¿no? Oye, madre mía, voy a gastar un rato contigo, ¿no? Igual que a veces, pues hacemos, ¿no? Con nuestra propia familia, pues a lo mejor con nuestros padres, ¿no? A veces, pues efectivamente, a veces estamos y tenemos una conversación pues muy larga y a veces, pues tampoco es que estamos hablando de nada. Pero ¿qué hacemos? Estamos con ellos, ¿no? Y eso es un poco el sentido que tiene la oración. La oración nos va cambiando, ¿no? Estas prácticas de piedad que programas hacer nos van transformando. ¿Por qué? Porque vamos dejando entrar a Dios en nosotros. Que eso es lo interesante, ¿no? ¿Para qué me sirve rezar? Para que Dios pueda entrar en mí y me transforme. Para que Dios entre a formar parte de mi vida. Y entonces yo le dejo que Él actúe. Por eso procuramos tú y yo hacer esas prácticas de piedad. Por eso es el sentido que este chaval a veces se había un poco perdido. En el fondo, porque es algo que tenemos que hacer con Dios. Y en segundo lugar, porque tengo que dejar que Dios me transforme. Si yo no me abro a Dios, Dios no me puede cambiar, ¿no? Dios, efectivamente, como sabemos, nos ha creado libres. Tú y yo somos libres y por tanto, porque solo siendo libres es como podemos amar a Dios y Dios lo que quiere es que le amemos. Y solo dejándole entrar en esas prácticas de piedad es como Él pues nos va transformando, nos va cambiando. Que ese es el sentido. ¿Por qué venimos a hacer la oración? ¿Por qué hacemos la misa? ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué practicamos la misa? ¿Por qué procuramos rezar esas oraciones a la Virgen? Para que Dios nos vaya cambiando, para que Dios vaya transformando nuestra vida.